metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Me ven solo porque mi compañero Federico Gianmaría está tomando unas merecidas vacaciones. Va a ser por 2 programas nomás su ausencia, pero bueno, para mí es un gusto reencontrarme con todos ustedes al cabo de una semana que estuvo signada por el paro docente acá en la provincia de Córdoba, 48 horas de paro, en el medio de la discusión salarial que están llevando adelante los docentes con la provincia, y a nivel nacional por mucha discusión en torno a escándalos de corrupción que tienen al gobierno nacional y al presidente Javier Milei como epicentro, fundamentalmente lo que pasó con la supuesta estafa con la criptomoneda Libra. Nuevas revelaciones en torno a ese episodio y a la supuesta participación de Milei en eso, monopolizaron prácticamente la agenda de la semana. Solo hacia el final se conoció un dato económico muy importante y difícil, el desempleo, que los últimos datos del INDEC del año pasado confirmaron que empezó a subir. En el medio entonces está la situación de la economía real, esto que nos preocupa y nos ocupa tanto. Sobre eso vamos a arrancar hablando en el programa y tenemos 2 invitados de lujo para hacerlo. Les doy la bienvenida. Sebastián Parra, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Flor. Gracias por la invitación. Y Juan Bruges, diputado, demócrata cristiano, pero en realidad integras el bloque de Provincias Unidas, el bloque del oficialismo peronista en el Congreso. Y esta semana se constituyó y se formalizó tu presidencia de la Cámara de Comercio. No, de la Comisión. De la Comisión de Comercio en la Cámara de Diputados. Hay un mapa muy grande de comisiones, tratan sobre distintos temas. Vos vas a presidir justamente la de Comercio, que bueno, ya vamos a hablar de eso, va a tener una agenda intensa. Muchas gracias y feliz de estar acá. Por fin estoy en Voz y en Voto, así que bueno, es una alegría bárbara. La tiene que estar Federico, pero vos lo suplís perfecto. Bueno, me alegro mucho. Bueno, si les parece, arranquemos hablando de esto que yo mencionaba, los datos de empleo, ¿no? Porque el comercio es el gran empleador, el sector número 1 en el país, en Córdoba. Y bueno, el índice que se conoció último trimestre del año pasado es preocupante porque muestra que empieza a subir el desempleo. Bueno, ¿qué pasa en el sector, Sebastián? Bueno, nosotros arrancamos nuestra gestión, la Cámara tiene 93 años el año pasado, y lo primero que hicimos es un estudio económico del peso del comercio y los servicios en Córdoba, y nos sorprendió mucho saber o mostrarnos que el 40% del Producto Bruto Geográfico, o sea, el 40% de la riqueza de Córdoba la genera el comercio y los servicios. Y esto que decís vos del empleo, el 45,9% del empleo de Córdoba, 254.000 personas, trabajan en empresas del comercio y los servicios. Claro, es el empleo formal. Exactamente. El dato de los últimos 10 años es que el empleo en Córdoba del comercio y los servicios creció un 5,7%. Y está en una situación difícil por la situación económica actual. Entonces, bueno, estamos en una situación delicada. El comercio, que es el principal motor de la economía de Córdoba, está haciendo un gran esfuerzo para contener a todos sus empleados y en un desafío de transformación enorme para adecuarnos a los nuevos contextos, al nuevo contexto económico que está en la Argentina. Entonces, bueno, sí, es una situación difícil, pero bueno, los números nos muestran que estamos conteniendo, estamos haciendo un gran esfuerzo y bueno, el desafío es muy grande. O sea, en el sector no hubo disminución de los puestos formales durante el año pasado, o sí bajaron, pero la gente se pasa a otras actividades, por ejemplo, como monotributista registrado en el comercio, y por eso no cae el número total. Hay una dinámica que no nos termina de mostrar todavía cuál es el impacto. Bien. Todavía no hay grandes cierres, hay una dinámica de aperturas y cierres, pero sí una situación muy delicada que nosotros le llamamos la triple amenaza. Baja de ventas o ventas estancadas, aumento de costos, todos los costos siguen aumentando porque sigue habiendo inflación, y una situación muy débil de rentabilidad. Claro. Entonces eso hace que... Achique de márgenes muy achique de márgenes. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada y difícil. Bien. Y Juan, desde el rol que te toca, diputado, integrante de esta comisión, ¿cómo se mira
este panorama y qué se puede hacer desde el lugar que tenés? Obvio, mucho. Se puede hacer mucho, ¿no? A lo que decía recién acá Sebastián, hay que agregarle el tema de la fragilidad de los sistemas de pago actualmente, ¿no es cierto? Se va quebrando todo, la gente está sobreendeudada, entonces eso tiene un impacto directo en el tema del consumo, el tema de las tarifas también es otro tema que está impactando fuertemente, y la tensión externa a través del comercio electrónico, ¿no? Que eso está penetrando en todo nuestro mercado interior y que está generando un problema grave. ¿Por qué? Porque la filosofía y la política del presidente Milei de la apertura indiscriminada genera incertidumbre en los comerciantes, genera desventaja competitiva, y genera también otro problema fundamental, falta de inversión, ¿no? O sea, porque el otro día estaba hablando con un especialista en el área de calzado, ¿no? Que tiene un cliente que tiene una fábrica de suelas, ¿no? Y iba a comprar, se fue a un encuentro muy grande que se hace en Nuevo Hamburgo, en Brasil, en el sur de Brasil, sobre el tema de calzado, ¿no? Un encuentro latinoamericano importante. Y él quería comprar una máquina para hacer unas suelas que son muy buenas que tienen los brasileros ahora. Y le salía $250.000. Y él decía, si yo invierto esto y después Milei me abre la importación de estas suelas, ¿qué hago yo con la inversión que he hecho, ¿no? Entonces, ese es el problema. Segundo, el sistema financiero en algo está acompañando este impacto. Los bancos, algunos hacen esfuerzos para poder acompañar. Por ejemplo, el Banco de Córdoba, tú sabes que yo fui director del Banco de Córdoba. Lo hizo en la Expo Agro. Exactamente. El Banco de Córdoba te está dando el pago de 4 cuotas sin intereses para ir al supermercado y para un montón de otros productos también. El tema justamente de la fuerte inversión que tanto ha hecho el Azote, Schiaretti y hoy Martín Yayola más que nunca, en lo que respecta a financiar la compra de maquinaria, la compra de camiones, etcétera, para activar el mecanismo de la producción, que es el que genera la fuente de trabajo genuina en este esquema, ¿no? Claro. Entonces, toda esa situación, esfuerzo que hacen las cámaras de comercio, esfuerzo que hacen los gobiernos locales, esfuerzo que hacen las provincias, se puede ver totalmente diluido si el gobierno nacional no tiene una planificación de apertura en el esquema de coordinación con los gobiernos. O sea, Córdoba, por ejemplo, Martín Yayola determinó a principio de año que había una baja del 30% del ingreso bruto. Eso significó 900.000 millones de pesos que no va a cobrar la provincia. Sí, bueno, que se sienten ya en la recaudación. Cae más que otras recaudaciones. Por supuesto. Porque entonces, cae por actividad económica, pero cae extra por la rebaja. El gobernador no lo hizo para buscar mayor recaudación, sino para salvar puestos de trabajo. Claro. Ese es el objetivo principal. Y apostando que arrancaba la economía. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos esfuerzos, que incluso lo hacen los municipios, hoy estaba hablando con 3 o 4 intendentes de Ciudad Grande que me contaban que también ya las cámaras de comercio lo están llamando porque el impacto es mucho mayor que acá en la ciudad de Córdoba por una cuestión de escala, ¿no es cierto? Son más chicos y entonces tienen los problemas más directos. Y me estaban comentando de que ellos hacen todo el esfuerzo, hacen excepciones, le dan subsidios, le dan ayuda, pero todo eso se diluye si el gobierno nacional abre la importación y no tiene una política y un plan económico y de cómo se va a hacer la apertura. Por eso nosotros hablamos, la apertura indiscriminada afecta, y afecta a todos, ¿no? Claro. Y ahora quiero desmitificar algo que es importante señalar, ¿no? En el mundo no hay país que tenga una apertura indiscriminada hacia las importaciones, primer punto. Segundo, ¿por qué no somos competitivos con los productos chinos? Los productos chinos, no pensemos que son empresarios chinos al azar. China es un país comunista, o sea que tiene un Estado atrás que planifica, que le da todo el apoyo y que por eso pueden desarrollarse como se desarrolla. De hecho, la economía más importante del mundo, que es la norteamericana, que es liberal y capitalista, le pone freno a los chinos. Cuando va a decir, che, ¿por qué no compiten? Si ellos tienen empresarios, tienen multimillonarios, tienen multinacionales, son promotores de la libertad. Entonces, quiere decir que el Estado tiene que estar, de alguna forma, tiene que estar planificando lo que es la producción de su país y cuando vienen las producciones extranjeras, determinar estratégicamente en qué sector sí y en qué sector no, porque esa es la función de todos los estados. Bueno, en esto lamentablemente Milei no lo tienen claro así, ha tenido expresiones no felices con la industria, con los empresarios argentinos concretamente, con los trabajadores argentinos. Esto de que salve 100 quien pueda me parece medio burdo de quien tiene que
propender al bienestar de los argentinos. Y propender al bienestar argentino no es la ley de la selva, es justamente establecer criterios de planificación. Y coordinarse, porque como dije recién, las provincias, los municipios que tienen el problema directamente dan soluciones, pero no alcanzan cuando el gobierno nacional no acompaña, ni menos aún cuando conspira, cuando justamente no tiene en cuenta lo que son las economías regionales y abre al mercado externo. Es muy interesante ese punto que traes y es clave acá en Córdoba, porque por otro lado uno escucha mucho, yo hablo mucho con el empresariado, tiene una mirada muy, bueno, ha quedado de manifiesto en las urnas, hay mucho apoyo al plan de Milei, hay una mirada más liberal que en otros distritos, esta idea de los sectores en Córdoba se sienten competitivos y no les gusta mucho la intervención estatal. Pero, por ejemplo, se plantea esto en el comercio, tangencialmente lo tocaste, hay un proyecto de ley para poner aranceles a los productos que entran por vía Shein y Temu, que lo presentó Pichetto. Es uno de ellos. Probablemente va a ser un proyecto que impulses desde la comisión. ¿Qué le parece ese proyecto del comercio local, Sebastián? Nosotros lo que estamos pidiendo en ese punto, que es la competencia desleal, que tiene varios aspectos, el comercio en negro y la entrada de productos con subsidios, como dice bien Juan, de China, nosotros creemos que hay que generar condiciones de igualdad competitiva. Nosotros no queremos que nos cierren el país, sí nos den las opciones para poder competir en igualdad de condiciones. Claro. Y para igualdad de condiciones necesitamos varias acciones y no es mágico, más compitiendo con un país tan importante y de tanto desarrollo económico como China. Entonces, es un proceso, es un trabajo conjunto con los estados municipal, provincial y nacional, que todos juntos, y también nosotros como empresarios, tener la voluntad de competir, porque nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo, que es agregar valor, que es generar propuestas, que es generar eficiencia. Entonces, si vamos a la macro, nosotros creemos que está bien lo que se está haciendo, tiene un camino de normalización de la inflación, del dólar, de las desregulaciones, pero en la micro no está llegando. Y en la micro de los mostradores no está llegando. ¿Les gustaría ver el gobierno nacional más activo ahí? Más activo, más en diálogo, más poniéndose en el lugar nuestro. Yo me pongo en el lugar tuyo, de todos los gobiernos. Ahora, ponete en el lugar nuestro de competir, de haber trabajado años y años para generar valor y hoy hay que destruirlo. Una empresa muere, aparece otra. Pará, hay mucha gente que dejó la vida ahí. Sí, o sea, cerrando los, de 70, 80 los años, empleados, entonces, está bien, hay empresarios que hacen mal las cosas y listo. No, sácalo eso. Ahora, los que queremos hacer las cosas bien, los que queremos competir, acompáñanos en un montón de cosas. Bueno, reglas claras, decir, bueno, ¿qué pasa más adelante? Yo hago una inversión hoy, ¿qué pasa de acá a 2 años? Bueno, ponete en el lugar mío, de acá a 2 años, bueno, créditos, no hay créditos. No hay créditos competitivos para inversión ni para consumo. Potentes, ¿no? Que atraigan. Claro. Impuestos. Y fundamentalmente los impuestos. De todos, ¿no? Porque en realidad hay muchas cosas que hay que financiar con los impuestos y acá cada vez más responsabilidad de los gobiernos locales y provinciales. Nosotros nos ponemos en el lugar de los gobiernos y creemos que cada vez hay más demanda, cada vez hay más gente que va a los hospitales públicos. Bueno, hay que financiarlo, por supuesto, pero por otro lado, tengo que ser competitivo contra otras provincias, contra el mundo, porque el comercio y el comercio digital es clave, Juan, lo que dijiste. Hay que trabajarlo porque es una beta de ingreso de productos con exenciones, con subsidios, con contrabando, con un montón de cosas. O sea. Entonces, hay una beta para trabajarla y hay que ayudar y potenciar el comerciante local. O sea que por lo que vos decís, el comercio, la mayoría, digamos, la mirada general sería ante un proyecto como el de, se dice anti-Shein y anti-Temu, pero no es impedirle lo están haciendo que todos ingrese. Todos los países del mundo lo han hecho. Claro, es poner un arancel para que los productos tengan precios más que tengan igualdad de condiciones. Eso le parecería bien al comercio. Sí. Lo que faltan son reglas. ¿Cuántas chances tiene un proyecto como ese en el Congreso? Congreso? Algo importante. De lo que él dijo, hay algo muy importante. Reglas. Sí. Reglas. Que parece que para el gobierno nacional es mala palabra, la palabra reglas. Y las reglas tienen que estar. Fíjate, yo fui del 2015 al 2019 presidente de la Comisión de Comunicación e Informática, en pleno auge de Internet, de las redes, y cuando uno hablaba de regular algo de las redes, me trataron de todo, ¿no es cierto? Como el sheriff de las redes sociales. Me acuerdo, el representante de la OEA me decía el sheriff de las redes sociales.
¿Y qué pasó a los 2 años? Se está El Congreso norteamericano lo llamó al CEO de Facebook y le dijo, muchacho, ¿por qué no hiciste esto? Y él que dijo, regúlenme. Porque claro, obviamente que hay reglas para la previsibilidad, ¿no? Claro. En este caso pasa exactamente lo mismo. Cuando no tenemos reglas, ¿cómo hace? Te abre la exportación de los autos chinos. ¿Qué va a hacer Parra? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿No es cierto? Vende lo que sea competitivo, lo que tenga buen precio. Él es comerciante, vende lo que conviene. Pero hay una pequeña diferencia. Ese auto chino cuando llegó acá, tuvo el apoyo del gobierno chino, claro, tuvo las exenciones chinas, exacto, tuvo el régimen de trabajo chino, que ya sabemos cómo es en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestiones que, como bien dice él, el mundo está empezando a contener. Eso está clarísimo. Entonces, ahora, vos vas al Congreso actual, con la composición actual. ¿Le ves alguna chance, por ejemplo, que prospere este proyecto Shane? Sí, para colmo. ¿Por qué? Porque hay que ser inteligente en esto. ¿Cómo vamos a trabajar en la comisión? Como hemos trabajado siempre, como me pasó en aquel momento con otro desafío que era el tema de las redes sociales e internet. Bien. Es traer a las cámaras, traer a los sindicatos, traer a los empresarios, traer a los exportadores, traer a los importadores, o sea, a todo que allí se presente la realidad actual de la Argentina, porque eso hace falta. Hoy estamos en una mediatización del escándalo, pero no una mediatización de la realidad. De la discusión importante. Entonces lo queremos traer como hemos hecho siempre. Lo hicimos con las telefónicas, cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Comunicación y resolvimos un montón de problemas. Lo hicimos con los proveedores de Internet también en ese momento y resolvimos un montón de situaciones. Lo queremos hacer con la Cámara. Así que la comisión va a estar abierta, ya tiene un plan de trabajo en donde vamos a llamar a todas las cámaras del interior para que vengan y expongan su situación regional y de esa forma tengamos un mapa de la realidad. Frente a ese mapa de la realidad, bueno, ya va a ser responsabilidad de cada diputado, de cada uno de sus distritos, darle la espalda o colaborar y ayudar con una de estas iniciativas como con otra, ¿no? O sea, vos mencionaste la iniciativa de él, pero hay otras más que están puestas sobre la mesa que me parece importante. Y el comercio electrónico también tiene que tener reglas, ¿no? Porque en definitiva es una herramienta muy importante para nosotros, para potenciar nuestros productos, pero también es importante establecer de qué manera esos productos vienen, cuál es el problema de la garantía de esos productos, vemos que constante la calidad, por dónde ingresa, quién lo ingresa, la trazabilidad, que son temas fundamentales, ¿no? Y en eso otra cosa que también aprovecho de decirte, yo soy coautor con el ex diputado Labaña y el ex diputado Laspina de la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento. Nosotros lo hicimos con una finalidad específica, promocionar los productos argentinos digitales y los servicios argentinos digitales al exterior. Lamentablemente las reglamentaciones dieron lugar que, por ejemplo, Mercado Libre entre dentro de eso. Claro, cuando no tiene nada, siga beneficiándose de 100 millones de dólares el anteaño pasado y el año pasado 90 millones de dólares. Claro, es una empresa que por esa escala ya no es el espíritu de la ley que tenga. Exactamente, ni la tiene tampoco en Brasil, ni la tiene tampoco en México, que se está metiendo. Entonces, es realmente volver a establecer esa herramienta que es muy importante para potenciar la producción argentina en lo digital y nuestros recursos que son fabulosos. Entonces, todo eso es como poner un orden, una regla, sin afectar la libertad económica, sin afectar la apertura al mundo, que nos tenemos que abrir al mundo, pero con equilibrio y manteniendo nuestra fuente de trabajo y la cadena, porque cada vez que se cierra una concesionaria, una fábrica de autos, todos los autopartistas se caen. Claro. Y eso es lo que provoca trabajo. Las pymes están generando el trabajo que necesitamos. Bien, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero esta discusión, este debate que arrancó acá se va a trasladar a la Cámara de Diputados, a la comisión, así que enhorabuena. Muchísimas gracias a los dos, muy interesante escucharlos. Gracias. Nos vamos ahora a un corte, pero no se vayan, después vamos a hablar del aniversario, los 50 años del último golpe cívico-militar, con alguien que sabe mucho de historia, Tito Domina. Ya venimos. Este martes 24 de marzo llega un nuevo día por la memoria, la verdad y la justicia, con un condimento especial porque se cumplen 50 años de la realización del último golpe cívico-militar que padeció la Argentina en 1976, que abrió una dictadura, la más reciente, la más sangrienta, que atravesó nuestro país.
Vamos a hablar sobre eso y con una mirada particularmente desde Córdoba, con alguien que estudia la historia de Córdoba y la divulga de una manera muy interesante. Estoy hablando de Tito Domina. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Hola, Flor. Muchas gracias por esa presentación. Es que es así. ¿Cuántos libros tenés escritos? 20. Claro. Bien. Y bueno. Bueno, de distintos aspectos de la historia de Córdoba. En este caso, ¿no? 1976, ¿cómo era esa Córdoba? ¿Cómo llega al golpe que, bueno, que el golpe no digamos, es una situación que se precipita porque estaba escalando la violencia política en el país, el gobierno de María Estela Martínez de Perón era una especie de tambaleaba, tenía una cuestión caótica. ¿Qué pasaba en Córdoba? ¿Cómo llega a Córdoba? Tenés razón, Flor. Yo suelo decir que de los 6 golpes cívico-militares que hubo en el siglo XX, este es el sexto, fue el más anunciado probablemente. Es como que estaba, lamentablemente, naturalizado que en algún momento se producía. Y está muy bien lo que dijiste, cívico-militar. Porque la ejecución fáctica es de los milicos, siempre fue así. Sí. Pero siempre hubo sectores que ayudaban, colaboraban, incentivaban. Si no, no se hubiera podido llevar a cabo y tampoco gobernar después las dictaduras. O sea, siempre fue con concurso civil. Pero dicho esto, vos preguntas cómo era esa Córdoba y también volviste a acertar cuando dijiste que en Córdoba ya el clima golpista existía de mucho antes. Vamos a recordar que en febrero del 74 se produce el famoso Navarrazo, una cosa insólita, un golpe policial. El jefe de la policía y la plana mayor destituyen al gobernador constitucional, Ricardo Obregón Cano. Entonces ya ahí empezó una etapa, la previa, como se suele decir, que después cobra mucha más ferocidad después del 24 de marzo. Pero por eso yo repito que el terrorismo de Estado, como flagelo, como cosa tremenda, en Córdoba empieza mucho antes. Después se generalizó y acá también cobró intensidad. Pero ya había empezado mucho antes. Claro. Porque después del desplazamiento de Obregón Cano vienen interventores federales. Hubo uno particularmente feroz, Raúl Lacabane. El brigadier retirado Raúl Lacabane, que asume en septiembre del 74 y dura hasta el septiembre del 75, ese año, y ahí ya empieza la actividad ilegal, la represión. Se producen ilegal. Desapariciones de personas. Sí, empieza a actuar, primero bandas parapoliciales con poca profesionalidad. Claro, en el marco de todo ese desorden que se vivía, ese caos político. Mucha crueldad, totalmente, un clima feo, digamos, en las calles, ya no era la Córdoba agradable, todo lo contrario. Entonces, en ese marco ya actúan estas bandas, primero menos profesionales y después con el desembarco de Vergés, Héctor Vergés y Barreiro y esa gente que empieza a armar el Comando Libertadores de América. Que en Córdoba muchos me preguntan, che, ¿y las 3A en Córdoba? En realidad en Córdoba no operaban las 3A como tales. Porque estaba el Comando Libertadores de América, que vos seguís el hilo y termina en Luciano Benjamín Menéndez, que también asume la comandancia el tercer cuerpo en septiembre del 75. Entonces ya empiezan a aparecer atentados y en la última etapa previa, secuestros de personas. La noche de Reyes, la madrugada del 7 de enero, del 76 se produce una cantidad de secuestros de estudiantes, dirigentes, militantes, muchos de los cuales no aparecieron, porque ya empezaba el asunto de la desaparición de personas. Claro. ¿No? Y una vez sucedido el golpe, vos mencionaste, ¿no?, la figura de Menéndez, Luciano Benjamín Menéndez. ¿Cómo se empieza a articular? Digamos, ¿cuál es el papel que termina teniendo Córdoba en el sistema de represión que se monta desde el Estado, que es un sistema de represión muy sofisticado? Uno piensa toda esa energía y toda esa logística y demás aplicada al bien, podría haber significado un progreso para el país. Bueno, sin embargo se montan los centros clandestinos de detención y demás. ¿Qué lugar tiene Córdoba en ese mapa y qué rol tiene Menéndez? Menéndez es un halcón, probablemente el tipo más cruel, que había varios, ¿no? Después felizmente en el sentido de que fueron juzgados, condenados y se supo un poco más de
de esa época, pero Menéndez era un halcón. Entonces, él dirigió la represión ilegal de antes del 24 de marzo, cuando ya se profesionalizó, en el peor sentido, ¿no? El peor sentido, acordate de la doctrina de la seguridad nacional, todas esas cosas. Yo suelo repetir que podría haber habido represión porque, en todo caso, suponete, en la visión de quienes manejaban el Estado, antes del golpe, digo, la actividad de las organizaciones armadas, etcétera, etcétera, estaba declarada ilegal y, por lo tanto, en ese momento, Flor, en Europa, en España, en Alemania, en Inglaterra, Italia, tenían este tipo de fenómenos de la guerrilla, de aquí. Claro. Pero no se les ocurrió nunca un golpe de Estado, voltear el gobierno y mucho menos apelar a las barbaridades que se hicieron acá. Esa es la parte a desaparecerlos, a robarse los bebés que tuvieron las mujeres en cautiverio. Porque eso, como bien dijiste, empieza antes en Córdoba. Después se generaliza en todo el país, pero ya en Córdoba veníamos con ese problema, sufriendo ese problema, porque acordate, en el D2, D2, Departamento de Investigaciones de la Policía de Córdoba, funcionaba en el pasaje Santa Catalina, de ahí del Cabildo, donde estaba la jefatura, el museo. Bueno, ahí se torturaba, se tenía la gente en las peores condiciones. Después algunos se los derivaba al campo de la Ribera, que ya existía, porque fue el primer centro clandestino, ahí cerca del cementerio San Vicente. Claro, donde se ha descubierto restos de personas desaparecidas, hay una fosa. Ahí está, porque también allí se torturaba, incluso después La Perla es un poquito posterior, que ya tiene otro nivel, pero en el D2 o se los blanqueaba, entre comillas, pues se los tenía una semanita ahí torturándolos para ver si se podía sacar información, y después se los blanqueaba con una orden judicial y se los enviaba a un centro de detención, sobre todo a la UP1, la Unidad Penitenciaria 1, el barrio San Martín, o al campo de la Ribera, o sea que era todo muy arbitrario. Las autoridades antes del golpe, tanto anticonstitucional, pero civiles, digamos, porque el último interventor fue quien después va a ser candidato inclusive a gobernador, Bercoví Rodríguez, ¿no es cierto?, del peronismo. Ese fue el tercer interventor. Claro. Entonces ya se había como relajado un poquito la cosa, pero igual se negaba todo, no se daba información, se protegía a las bandas parapoliciales, la justicia era muy complaciente. A mí los abogados que actuaban en ese momento me decían, costaba un horror lograr meter un habeas corpus, todo era... El sistema corporativo estuvo, lo que vos preguntabas, al servicio. Por lo tanto, la profundidad de las consecuencias terribles de ese golpe de Estado en Córdoba se hicieron sentir particularmente. Claro, todo el componente cívico que decíamos del golpe cívico-militar. Bueno. Y la ciudadanía, Tito, porque mira, hacíamos esta semana nota con Gil Lavedra, integrante de... el tribunal que juzgó a los jerarcas militares, y decía él, porque le preguntamos qué recordaba del inicio del golpe, cómo lo vivió él, que era una persona joven, y él decía, entre otras cosas, yo no tenía plena conciencia de lo que había sido el exterminio a cargo de la Junta Militar hasta que participé del juicio. Ahí cobré magnitud de lo que había pasado, de lo que era el terrorismo de Estado y cómo se había ejercitado en esos años. Bueno, la ciudadanía común, también hubo mucho de eso, de falta de conciencia, ¿o no? ¿Cómo es? Sí, porque además el estado de violencia, porque acá no lo podemos dejar pasar, las organizaciones armadas, sobre todo Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, siguieron actuando después de haberse recuperado la democracia en 1973. Lo cual para mí fue un grave error político, porque fue llevar las cosas a un plano de absoluta inferioridad, que es el militar, una guerra de aparatos, donde se enfrentaban con algo mucho más poderoso, que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Represivas, cuando debieron haber apostado a la política. Pero esto daría para otra historia. Lo que quiero decir que ese accionar de las organizaciones armadas, ese empecinamiento, bueno,
cuanto peor es mejor, decían algunos de estos líderes de esas organizaciones. Se estaba caldeando todo. Ya cuando vos decís cuanto peor es mejor, porque querían llevar la cosa a una situación extrema. Entonces el clima generado en Córdoba era de violencia, se salía a la calle y no se sabía si te iba a pasar algo o no, porque por ahí había un atentado terrorista, una bomba que explotaba acá, bueno, en este diario, no acá porque esta redacción estaba en la planta impresora en Alta Córdoba, pero volaron La Voz del Interior, o sea, pasaban cosas muy pesadas en esa Córdoba que afectaban la vida cotidiana. Por supuesto, como siempre, Flor, el que estaba comprometido, porque había mucha militancia estudiantil, sindical. Sindical sobre todo, ¿no? Vos mencionaste de Córdoba una ciudad, industrial, una provincia industrial, claro. Había estado presente el gringo Tosco hasta hace un rato, porque en noviembre del 75 fallece el gringo, pero Salamanca en el ESMATA y toda una dirigencia muy combativa, y lo mismo el Frente Estudiantil, etcétera, etcétera. Por eso Córdoba estaba visto a ojos de los halcones como una meca subversiva, claro. Como que acá pasaban cosas que había que parar, ¿no? Claro. Por eso decimos, insisto en esto, Flor, el huevo de la serpiente se incuba en Córdoba mucho antes, bien, por lo menos 1 o 2 años antes. ¿Y qué tiene que ver con eso, por ejemplo, el montaje de La Perla? Que vos mencionabas que, bueno, el primer centro clandestino, bueno, primero el de Dos, luego sí, el Campo de la Ribera, y después aparece La Perla. Claro, La Perla es ya en la etapa más, donde ya los militares habían tomado la dirección completa. Claro. Muchos de los personajes que habían actuado en las bandas armadas, en el Comando Libertadores de América, civiles, policías retirados, pasaron a depender de la dirección, digamos, del ya formal de los militares, particularmente de Menéndez. Entonces La Perla aparece en el momento, y vuelvo a repetirlo, en el mal sentido de profesionalización de la represión con toda la crueldad y la impunidad del mundo, porque a su vez, hay que decirlo, muchos sectores corporativos bancaban, a lo mejor solapadamente, claro, mirando para otro lado, pero dejando hacer, los periodísticos estaban súper controlados, la censura era absoluta. Entonces, alguna parte de la sociedad trató de seguir viviendo con cierta normalidad, en la medida que se iba permitiendo eso, y otra parte sufrió las consecuencias que estuvieron a la vista, y ahora, yo digo felizmente, otra vez entre comillas, que en los juicios, la megacausa, sí, en el caso de La Perla, la megacausa, todo lo que apareció, bueno, mucha gente pudo enterarse de lo que realmente pasaba y ahí no estaba a la vista pública, pero sí, pasaba. Si sucede todavía con gente que lo vivió de adulto ese periodo, que no participó en nada y que tampoco tuvo un contacto directo con la represión, no tiene familiares desaparecidos, de tener conversaciones donde ya transitado los juicios y demás, todavía no podían creer que eso hubiese pasado, sí, y se negaban a la idea de creer que había habido terrorismo de Estado, ¿no? La generación de mis padres, por ejemplo, toda esa generación, sí, cuando no fueron tocados de cerca, mucha gente le costaba absorber la magnitud de horror que hubo en Argentina. Incluso en la línea que estás planteando, yo leo en los Twitter, en los posteos, que muchos cuestionan incluso el Día de la Memoria como feriado, ¿no? Sí. Y yo creo que eso está poniendo al descubierto que todavía no ha decantado históricamente la tragedia. Porque más allá que te guste más, menos un determinado personaje o quien sea, fue un momento trágico de la historia argentina, del pasado reciente. A lo mejor, Flor, como van apenas 50 años, todavía esto tiene que decantar. Pero ojalá vaya en esa dirección, sobre todo de autocrítica de quienes no hicieron nada o hicieron más de la cuenta para que eso pasara. Porque todavía hay responsabilidades que están ocultas, ¿eh? Se ha, felizmente, otra vez, condenados. Sí. Ahora se está identificando gente en la nueva fosa de La Perla, la justicia lo hizo esta semana. Eso es lo que trae paz espiritual. No resignación ni consuelo, pero paz espiritual al que no sabe qué fue de un ser querido. No era cosa menor esta de que ojalá aparezcan todos los desaparecidos, porque los militares, Menéndez, bloquearon la información y no han permitido, salvo que se encuentre por la vía que está pasando todo eso. Pero digo, eso va a contribuir a armar una historia lo más objetiva y rigurosa posible, pero que va a ser muy triste.
Va a ser muy triste. Yo, mira, no es autorreferencial, pero me acuerdo como si fuera hoy de ese día. Yo tenía 23 años, Flor. 30 segundos. Me faltaban 2 materias para recibirme, ya tenía una beba de 6 meses, trabajaba pinche en la Municipalidad de Córdoba. Y esa mañana, porque a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana empezaron ya la cadena, ¿viste? Con la marchita, comunicado número 1. Entonces yo no sabía si ir o no a la MUNI, porque uno estaba más o menos identificado como militante, no era. Y cortaba clavo y decía voy, no voy, y terminé yendo con un... Bueno, entonces se marcaba con tarjetas en ese momento. Y me llamó la atención, cuando voy al tarjetero, a las 7 entramos, 7:1 era el coso, a las 7 menos 5, que había un montón de tarjetas. O sea, que había muchos que no sabían cómo venía la mano y decidieron no ir. Y después nos empezamos a enterar de las desapariciones, los secuestros, de las detenciones ilegales, de todo eso, se intervinieron todo, ¿no? La democracia tiene muchas deudas todavía, pero es una diferencia enorme vivir sin ella, esa sensación de salir a la calle y no saber si vas a volver realmente y que quieras escapar de una fuerza de seguridad cualquiera porque tu vida va a estar en manos absolutas de esa persona con la que te encontrás. Este 24 de marzo, lo más importante es que sea una jornada de reflexión. Que esto que estás diciendo vos, que digan, bueno, a lo mejor la democracia no es perfecta, pero todavía no se ha descubierto ningún sistema mejor. Superado. Y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y los derechos humanos deben ser respetados a rajatabla. Pero todo eso hay que asumirlo, ¿no? Los argentinos apropiarse de esas cuestiones para que nunca más, ¿no? Nunca más. Bueno, Tito, muchísimas gracias por colaborar en eso, que es lo que nos toca también desde los medios, ¿no? Seguir mirando, hablando, reflexionando sobre esta historia reciente de nuestro país para que esto no pase nunca más, nunca se interrumpa el orden democrático. Así es, Flor, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir ahora a un corte, pero no se vayan porque todavía queda, ustedes saben, el bajo palabra con un tapado muy difícil de adivinar. Anímense, ya venimos. Como siempre también en Voz y Voto tenemos un segmento dedicado a la economía, tratamos de entender lo que nos pasa con el dato IDESA y para eso está con nosotros Virginia Giordano. Hola Vir. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hablar ahora de la actividad económica, ¿no? Lo que nos muestra el indicador, el EMAE, que es el anticipo del Producto Bruto Final. ¿Qué pasó hasta diciembre del año pasado? ¿Qué nos dicen esos datos? Bueno, exactamente, salieron finalmente los datos 2025 completos, se publicó el dato de diciembre que mostró un crecimiento del 1,8 en comparación con el mes anterior y podemos consolidar el 2025 como un año bueno, o sea, no de crecimiento, pero por ahí de rebote. La economía acumula un crecimiento del 4,4, donde hay sectores ganadores y sectores perdedores. Los sectores que les fue muy bien son el agro, a la minería y a la intermediación financiera. Y después hay sectores que les fue mal. Te iba a preguntar, ¿por qué no se siente ese crecimiento en muchos de los sectores de la sociedad? Bueno, exactamente como decís, no se siente tanto en la calle o en la vida cotidiana porque los sectores que no les fue tan bien son los que generan mucho empleo, como son el comercio, la industria y la construcción. Entonces, para que empecemos a sentir estas mejoras en la economía en el día a día, tienen que repuntar estos sectores que son los que generan más empleo. Bien, muchas gracias, Vir. Gracias. Seguimos con más Voz y Voto. Y hoy que estoy sin Fede, estoy sola para disfrutar este tramo del programa. Esta sección va a ser toda para mí. Ustedes ya saben, es el que le da sentido a Voz y Voto, el bajo palabra, a cargo de las dos estrellas de este programa, Juan Manuel y Mariano. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hoy que estoy sola, no me puedo hacer tanto la picante poniéndoles apodos y cosas. ¿Vieron? Bajaste un cambio. Sí, está bien. Está bien, me parece. Es una buena estrategia. Lo podrías hacer siempre, de hecho. Sí, es una buena estrategia. No sumar. No sonaron en los audios de Libra, ustedes, nada. No sonaron en los audios de
Ni en los audios, ni en nada. los mensajes, nada. Nada, No no puso hay nada. ningún chat. No va a aparecer ningún chat que diga cobraron $5.000 por un curso. No, lamentablemente Vergero, no. González. Lamentablemente No, no es nuestro caso. Bueno, No es nuestro caso, por suerte. Estoy Me para alegra cobrar mucho. $5.000. No, sí, todo, pero para Aviso. trabajos. No, claro. cuando dan cursos de periodismo no le pagan $5.000 a ustedes. Y 5.000 pesos, mira. ¿Cómo te gusta, Bueno. Revolver, Hagan Bueno. su magia, por favor. Bueno, arrancamos con el tapado. Alguien ¿sí? que no van a Ay, descubrir a ver. hoy. Difícil. Mira, apuesto mucho A que ver. hoy no tiene ni idea quién es. Está muy Qué difícil. Mira, La verdad que está difícil. Imperceptible. no sé por qué. ¿Viene de la justicia? No. Ah, no. Ya sé en quién pensaste. No. No viene de Era juego. un no viene de la integrante- justicia. Pensé un integrante del TCJ, pero no. No viene de la- No, no es puramente Sebastián López por el Peña. perfil. No es No. Sebastián López Peña. Bueno, hay novedades importantes de la justicia, si bien no es parte del Bajo. Se va a renovar finalmente el juzgado electoral. Sí. La histórica juez electoral de Córdoba va a dejar finalmente su cargo. Bueno, así que se empieza, de alguna va a haber manera. una ronda de. Se va Marta y empieza a rearmarse el juzgado electoral ahí. Bien. Seguramente habrá una Supuestamente se fuerte tendría que disputa. haber ido hace tiempo, Hace ¿no? como 4 elecciones. Sí. Pero bueno, debe siempre le haber mucha- pedían un esfuerzo. una más. Un ¿Viste? esfuercito más. Como Mucha los gente- chalchaleros. Una más y nos jodemos. Una más y bueno. Habrá mucha gente interesada en esa Hay mucha silla. gente interesada. Sí. Hay mucha gente interesada en varios poderes del Sí, Estado. es cierto. Bueno, en un ratito vamos a develarlo al tapado. ¿Tienen alguna pista? Y bueno. Vamos ¿Por a qué decir lo que Mira, doblé? es. ¿ves esta mano a la derecha? Sí. Bueno. Más a la derecha. Más a la derecha. Cordobés, No, que hasta ahí está nos muy- quedamos porque Ah. si damos esa Más a la pista, derecha. si damos esa pista ya va a ser muy fácil. Bueno, pasemos de página. Bueno, vamos, adelante. Y Arrancamos con el bajo palabra. Dale. Y veamos la foto. Vamos a ver primero la que- foto. Mira, hablando de Epa. derecha. Para mucha gente, esta cara es desconocida. Sí, es cierto. Porque Es hace cierto lo que más estás de 20 diciendo. años que fue intendente de Córdoba. Pero que está de la Chaya, ¿eh? O el camión de Germán. El camión de Germán. Claro. El camión de Germán. Hablamos de Germán Cámerat. Mm. Uno de los pocos políticos cordobés, el único político cordobés que tuvo cierta envergadura, condenado, Es que cierto. estuvo preso Sí. por una causa de corrupción, iniciada por Luis Juez. Así es. Es el dato, iniciada por Luis Juez, una causa que se llamó Radio Aviso, por una contratación que hizo Germán Cámerat cuando era intendente de Córdoba, Exacto. referente principal de la derecha cordobesa en su momento, líder de la UCD. Mucha de la tropa del PRO viene de la cuna de Germán Cámerat. Claro. De hecho, siempre se dijo que Cámerat estuvo tras bambalinas en todo lo que fue el advenimiento del PRO, sobre todo en el Sí. nacimiento. Lo cierto es que se mantuvo en ese lugar y nunca, digamos, Por se ejemplo, extralimitó, pasó esa raya. Para Claro. poner algunos nombres propios, Soer El Zucaria trabajó con Germán Cámerat Ujú. y es una de las figuras del PRO Córdoba. Sí, sí. ¿Eh? Ni hablar de Laura Rodríguez Machado. Laura ¿no? Rodríguez Sí, Machado porque fue con- secretaria de Economía de Secretaria Germán de Economía. Cámerat. Con su extremado bajo perfil, por eso la foto tiene bastante atraso, ¿no? Cómo estará hoy Bueno. él de aspecto, sigue súper activo y dialoga con la política también, incluso Vamos con a, el entonces, peronismo. Hay dirigentes que me han dicho, estuve el otro día. Claro, bueno, justamente por eso muchos dicen que en este nuevo rumor de que Macri podría ser candidato a presidente, que Schiaretti querría ser parte de eso con algún peronismo de centro, El jueves en derecho. Parque Norte, paréntesis, se dio como una especie de relanzamiento del PRO con Macri a la cabeza. Veremos en qué termina todo eso, pero hay una idea de estamos acá plantados, Claro. no somos la libertad avanza y vamos a tener una propuesta alternativa de país, con Macri a la cabeza. Bueno, No en sé ese si de marco. país, media parecida, pero con matices. Bueno. ¿o Sí, no? sí, pero bueno. Ahí está, perdón, Juan. Bueno, y Germán Cámerat fue pieza clave de Unión por Córdoba. Claro, sí, Aquel entramado que llevó a José Manuel de la Sota a la gobernación y que inauguró todos estos años, que Sí. van a ser como 20, no sé cuántos años. 28. años de peronismo en la provincia de Córdoba. Bueno, me contaron, Sí. toda esta introducción para que me contaron, que ya hubo, más allá de llamados, hubo reuniones de algunos importantes dirigentes del peronismo cordobés Ajá. que quieren ver cómo pueden recrear aquella Ah. Unión por Córdoba de centro derecha Ujú. que tanto interpeló Claro. a los cordobeses en 1998, en aquella elección del 20 de diciembre de 1998, para tratar de buscar una nueva salida electoral No es más fácil distinta. decir
¿Cómo hacemos para sacarle voto a la Libertad Avanza? Claro, es porque ese es el punto. Claro, pero bueno, claro, quería darle sí. un poco de. No, está muy bien, no, poesía. está bien, está bien. Ellos seguramente que en la verba de. En la narrativa. Bueno, la porque mística de mística, unión, claro. de unión por Córdoba. Recuperemos la mística. Esperemos que tenga, Pero bueno, tenga sí. el final que tuvo, porque fue la intendencia de Cameron marcó el divorcio del peronismo con la ciudad de Córdoba. Lo recuperó Yarlora cuando ganó la ciudad de Córdoba. Qué También feo Cameron- suena eso en tu boca porque para los peronistas Camera no, prácticamente bueno, no fue el existió. candidato a intendente de no la Sota. No lo reconocen como tal. Le tocó el 2001, es cierto, a Cameron. Se Sí. cayó el país, pero bueno, después de esa intendencia el peronismo le costó mucho volver. Así que están ahí los muchachos. Hay unos llamados para ver si pueden rearmar, si quizás esto del PRO, viste, que está dando vuelta, y rearmar un peronismo de centro-derecha cordobés con alguna mirada nacional. Bueno, están conversando para repetir, si pueden, en el escenario de tercios. Y, lo dije al principio, juez lo mandó preso. Es un poco el motivo también personal. Está muy bien. Parece, vas a dejar que Claro. este muchacho sea parte del gobierno que viene. Exactamente. Bueno, Súper interesante. Ahora vamos a hablar de la oposición. ¿sí? porque De las oposiciones. Me gusta. De las oposiciones, porque no hay una sola me oposición. gusta el plural, che. Las oposiciones en Córdoba. Veamos la imagen para darnos un poco de... Mirá. Esto, ese mate... Sí. Bueno, mate para uno y el otro está tomando café con leche, porque no hay... ya lo hemos contado, es un momento de distancia. Aparte una distancia que es muy fácil de palpar. Hay mucho de lo gestual en la distancia entre la relación de Rodrigo de Loredo con Luis Juez, que no solamente es política en este momento, Claro. sino que además ya tiene otros ribetes. Hay cuestiones personales que Hay empiezan cuestiones a personales. traslucirse. Vos te das cuenta cuando por ejemplo, el lunes pasado estuvieron en la Bolsa de Comercio de Córdoba, cada uno en su lugar, escuchándolo al presidente de la Nación, y vos te das cuenta cuando ya los saludos no son los mismos, Claro. la afinidad no es la misma. Cada vez que Juez habla de Rodrigo de Loredo lo refiere con el apellido. Recordemos, hasta hace no mucho, era Rodri, ni siquiera Rodrigo, era Rodri. Bueno, el Rodri quedó para el jugador del Manchester City, digamos, no existe el Rodri más. Pero sobre todo esta semana hubo ninguneo a lo que lanzó hace una semana atrás, precisamente el sábado Exacto. pasado, el propio de Loredo con su De Loredo Session. Y la novedad es, hagamos una interna, una paso, ¿cómo es que dijo? Económica, corta y sin molestar demasiado a la sociedad, para ver quién es el que mejor esté posicionado. Bueno, del jugadísimo le dijeron, perdón, ¿interna con quién? Si Sí. nosotros no formamos parte de un mismo esquema Claro. político, nosotros estamos con la Aparte- Libertad Avanza, el que, no sé con quién hará una interna con Claro. Ramos Mestre. A ver, ese es el Aparte, ninguneo. Mariano, dos partidos de mucha democracia interna son como- el Frente Cívico Sí, y como la Libertad Avanza, de larga tradición Sí, de larga interna. tradición de interna y de poner en debate Sí, y sí. someterse a la voluntad Pero de aparte, los a nivel afiliados. nacional se trasluce la intención del gobierno de eliminar las pasos, Sí, sí, pausarlas, sí. sacarlas Sí, sí. de juego como sea, justamente para no permitir que las oposiciones se ordenen, y acá va a elegir su candidato Sí. a través de una interna con el radicalismo. O sea, parece que están Sí. yendo para lados distintos, ¿no? Sí, llamativo también, Juez, el otro día dijo en la Bolsa de Comercio, bueno, cuando le preguntaron sobre De Loredo, dijo, bueno, en realidad Córdoba no está para esas cuestiones, para adelantar candidatura. Digo, si yo mal no recuerdo, lo escuché prácticamente el día después que perdió la El día última después elección, creo que fue. Sí. lanzando la próxima candidatura a gobernador. Bueno, nada, son Cambia, cuestiones de la toca. política, son momentos, ha elegido de que no es la instancia para... Y busca diferenciarse de Loredo, a quien lo ven como alguien que está haciendo la suya, y las circunstancias verán si están juntos o no. Daría la sensación hoy que pinta más para los segundos, que cada uno haga su camino, pero Sí. falta tanto. Tuvo algunas declaraciones también ahí en la bolsa cuando los periodistas lo abordaban, también medio como vos decís, esta cosa medio de como bajándole el precio al Sí, sí, formato sí. ese de la Exacto. sesión. No te digo riéndose, pero hizo un Por eso comentario digo con que- cierta ironía. Por eso digo que la respecto a relación la creatividad de Loredo. más allá de lo político, hay una cuestión que se ha desgastado de una manera muy contundente en el vínculo. Bueno, se puede recuperar, digo, Juez se ha
Juez y De Loredo se han distanciado y vuelto a juntar de muchas otras figuras políticas. No sería ni la primera ni la última vez, ni serían ellos el único caso en la política argentina. Bueno, ahora sí develamos el tapado. ¿Tienen algo más en sus bolsillos? No, develar el Vamos- tapado que tiene algo de información también. Sí, interesante. Porque Siempre, le decíamos que acá no, que estaba por acá más o menos. Estaba la recontra Bueno, ahora den derecha. más pistas antes de velarlo ya, inmediatamente. Bueno, a ver, es Y- un faro para muchos. Es un faro para muchos. Para muchos, es un faro para muchos, sobre todo libertarios. El presidente de la Laje. Fundación Faro. Agustín Así es, Laje. Agustín Laje. Bien. Que fue noticia esta semana. Recuerden que el año pasado se lo mencionó durante meses previos Sí. que iba a ser número puesto para ser diputado nacional y demás. Roca ni figuraba en los papeles, era Laje, porque Laje, y porque Laje. Y Laje dijo, no, yo estoy haciendo un doctorado en España, lo voy a terminar durante el 2026, con lo cual no es algo que me interese en este momento. Pero esta semana dio una entrevista y dijo, yo lo concluyo a ese doctorado el 2026 y estoy dispuesto en el 2027 para ser candidato. Y ahí le preguntaron, ¿va a gobernador? Sí, claro. Él dijo, a mí me gustaría estar en el Senado de la Nación. Ah, bien. Interesante porque No, se abre todo un frente ahí muy, muy importante. vuelvo ¿no? a juez un segundo, No, ¿por qué? que reclama Eso. juez para él, para sí mismo, esa histórica banca en el Senado que han tenido juez Sí. o su mano derecha, Ernesto Martínez, Martínez. en este caso sin Claro. alusión ideológica, Ernesto. Así es. Y ahí se viene otra... Y también en la Fundación El Faro estuvo durante toda la disputa. semana en el candelero, como se dice, primero fue la institución que más pauta publicitaria para campaña puso Sí. en redes sociales, 800 millones de dólares, y también apareció en vínculos con Novelli como auspiciante de Novelli, así que hay un entramado 800 ahí, millones de De, dólares. de pesos debe ser. De pesos. 1.200 millones de pesos en Ah, pauta publicitaria. perdón. De muy oscuro Sí. recorrido, una investigación de chequeado que detectó en base a Bien, las 1.200 métricas millones de de pesos. Meta el dinero que Claro. invirtió, puso en la campaña 80. libertaria. Perfecto. El cordobés Agustín Un montón de Laje plata, igual, un apareció montón de mencionado en los chats de Novelli porque Novelli lo había contratado en un momento, lo había contratado como, bueno, uno de los speakers de los cursos que daba. Ah, bien. ¿sí? Como lo contrataba Milei Por eso también. parece, Claro. por eso parece, pero a ver, Agustín Laje no es ni es el presidente de la nación, ni mucho No, menos. Sí, lo puede hacer, es un Ciudadano privado. común y corriente, Claro. no tiene Ningún problema. Ningún problema, Claro. no es funcionario público, ni mucho menos. Claro. Bueno, Bueno, pero si se mete en la campaña, claro. va a tener que dar explicaciones Va y a se va a tener meter que- en ese barro Sí, sí, que sí. estamos hablando. Bueno, bien, interesante el tapado, ¿eh? Bueno. Muy interesante. Bueno, ahora sí cerramos con El mejor. Pablo Chumbi. Con Dale. lo mejor que hoy Número venimos, uno. con algo distinto a lo de siempre. Algo muy institucional. Muy institucional, que nos sirve también no solo para de alguna forma anticipar la edición de mañana, una edición especial Sí. de La Voz en todas sus plataformas. En todos estos días están ya habiendo. Sí. Bueno, hoy en el ediciones programa especiales. estuvo Esteban Dómina también Exactamente. un poco recordando y hablando de esa Córdoba de hace 50 años. Así que Este martes se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar que inauguró la dictadura más reciente y más sangrienta que tiene la historia argentina. Así es. Con Córdoba, Así que- en un capítulo muy, pero muy preponderante, sobre todo en el apartado de la represión. ¿sí? Sobre Exactamente. todo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente con el apartado de la represión. Así que, bueno, el mensaje de memoria, Exacto, que es muy esa- importante recordar lo que sucedió para que no vuelva a pasar. Muy bien, esa oscuridad sobre la que Chumbe puso memoria, ¿no? Nunca más entrar en una noche de 7 años como la que tuvimos con la última dictadura. Así es. Con gobiernos mejores, con gobiernos Sí. peores. Siempre les puede democracia. gustar a Otra uno, discusión. les puede gustar al otro, los perfiles, la forma, los modos, pero siempre en democracia. el amplio Siempre consenso democracia. argentino que hemos construido, bastante inédito en el mundo, ¿no? Así es. Juzgar Nos a los sintamos propios orgullosos. genocidas y rechazar la dictadura como método de gobierno. Muy bien, nos No es sentamos poco. orgullosos de eso. Así nos vamos a despedir de todos ustedes. Bueno, brillante lo de ustedes como siempre, Amén. compañeros. Amén. Y gracias por acompañarnos. Los espero el próximo sábado. Como siempre, que tengan una hermosa semana.